Hola, hola, mi gente guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, vaqueritos viejos, aquí un cordoncito de un vaquero, ya ni sé dónde está, porque ya son cosas que voy guardando y eso, y hoy venimos con un episodio más de bisutería denim. Y reciclando, claro, vaqueros. Y hoy lo que vamos a utilizar es precisamente este viejo cordón que era de unos pantalones vaqueros de una tela muy finita, vaquera, y ya estaban tan viejos, yo les saqué este cordón. Y vamos a utilizar también las presillas de los vaqueros, que total, este vaquero pues ya está recortada por varias partes, muy viejuno. Es un vaquero también de tela bastante finita, pero pues está ahora para reciclar en lo que sea. Vamos a hacer una pulsera haciendo cuentas con las presillas y con este cordoncito para hacer un cambio de color. ¿Os apetece? ¿Me acompañáis? Venga, manos a la obra. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar presillas de pantalones vaqueros. Si queréis algún cordoncito porque este es más finito, uno tiene como, dejadme ver, la presilla tiene como 1 centímetro de ancho, sí, 1 centímetro y unos milímetros más, y este tendrá como medio. No es bien medio, es 70. Bueno, vamos a necesitar, mirar, de collares viejos, cuentas. Yo creo que me voy a decantar por las perlas porque realmente yo tengo debilidad por perlas y andaban por ahí perdiditas estas pequeñitas y eso. También encontré estas que me gustan muchísimo, pero no sé, ya se verá a la hora de hacer las cuentas. La pulsera, necesitamos tijera, necesitamos descosedor, vamos a necesitar de unas pinzas silicona fría o esta que también da para telas. Vamos a necesitar elástico, este es de cordón, este también infelizmente me sobró de la altura de la pandemia de hacer las mascarillas cuando no las había. Es un elástico finito, hay que certificarse que pasa bien por la cuenta, porque si no, esto después le damos un nudo, es más resistente que las siliconas, el hilo ese de silicona elástico que se vende, que normalmente se va deteriorando, y este es un poco más resistente y escondemos el nudo después. Y bueno, ahora lo que necesitamos es empezar, y para empezar pues empezamos descosiendo. Un descosedor, cogemos la presilla y vamos descosiendo poquito a poco y vamos descosiendo. Del cordón no necesitamos hacer nada porque ya está ahí y ya vamos a hacer la cuenta con él. Ya está, descosida. Si acaso no os da para, o sea, no tenéis presillas suficientes, las podemos simular. ¿Y cómo lo hacemos? Mirad, si esto tiene la presilla 1 centímetro de ancho, vamos a hacer
un recuadro de 4. ¿Por qué? Porque lo vamos a doblar al medio y luego cada parte se dobla al medio y luego se cose. Entonces, lo que hacemos es, a ver, bolígrafo, lápiz, lo que sea que venga a mí, por favor. Eso. Pues ya voy a aprovechar esta línea y hacemos 4, 4 y esto en la tela, claro, os voy a hacer en papel para simular que es la tela, ¿no? Y ahora cogemos y recortamos. Mirad, queda así, ya está. Esto lo aprovecho para cualquier cosa más. Y mirar cómo lo podemos hacer. Con la tela doblamos al medio, marcamos y luego cada una de estas partes va hasta el medio, doblamos otra vez y va a máquina. Y a máquina se cose. En este caso, esta presilla solo tiene una costura medio, porque lo pusieron así, pero normalmente las presillas tienen 2 costuras. Entonces, es ir a máquina y hacer puntada recta a un borde y al otro borde. Y tenemos lo que es la presilla así. Claro, el papel queda un poquito más justito, pero la tela no la conseguimos doblar tanto hasta el medio porque ocupa más. Entonces va a quedar tal cual. Es si la presilla tiene un valor, 4 veces ese valor de ancho. ¿De acuerdo? Venga, ya sabemos simular por si acaso nos falta. Ahora voy a sacar de aquí este zigzag que tiene, que es el punto este que le da la fuerza, ¿no? ¿Veis? Aquí ya tengo trocitos porque estuve adelantando. ¿Veis? Aquí nos queda descosido todo. De un lado. Sacamos este también, este prespunte de aquí, lo sacamos. Así. Ahí. Y lo sacamos. Ya está. Abrimos. Bien. Y ahora, como vamos a tener que hacer cuentas, mirad, yo tengo aquí una recarga de un bolígrafo y tengo un palillo de dientes también. Y aquí, ya adelantado, tengo unas cuentas que están secando, ya secaron, mientras tanto, que las voy a sacar. O también podemos utilizar una aguja de ganchillo bien finita, de estas metálicas. Si empezamos enrollando la presilla aquí, nos va a costar más porque aquí hay 4 vueltas de tela y aunque la tela sea en este caso finita, va a dar mucho espesor y va a complicarse. Entonces, ¿qué hacemos? Tanto para empezar como para terminar, vamos a sacarle parte de la tela. Entonces metemos tijera que corte bien en la lateral y cortamos un poquito. En la otra lateral y cortamos un poquito. Y lo mismo abajo. Que corte bien, porque aquí tiene que ir bien cortadito. Y ahora, mirad, ya está, ¿veis?
ya tenemos un trozo. Con una tijera normal le doy un corte aquí y como veis ya empezamos con un trozo más finito para enrollar. Y lo mismo hacemos aquí abajo. Separamos, ¿veis? Dejar una sola para terminar vuelta o para empezar a hacer la cuenta. Cortamos. ¿Veis? ¿Veis? Así. Ahora vamos a utilizar o este pegamento que da para telas o la silicona fría que también da para telas. La silicona caliente sería más rápida. Lo que pasa es que mirar cómo tengo los dedos de pegamento. Es que vamos a tener que ayudarnos de los dedos para hacer la cuenta. Entonces, silicona caliente sería quemarnos seguro. Mirad, colocamos la parte más finita, una de ellas aquí, agarramos con la uña, colocamos un poco de silicona fría aquí y ahora con maña y paciencia. La primera vuelta es lo más complicado. Agarramos y tiramos. Ya está. Aquí la tenemos. Y ahora agarramos un poco para que adhiera. Estos pelitos, estos hilitos, luego los sacamos y quedan fuera. Volvemos para atrás, volvemos a meterlo. Colocamos por toda la tira de la presilla, colocamos silicona. Atención, bien esparcida para que no derrame para afuera. Aún así va a derramar algo. Vamos avanzando. ¿Veis? Si queda silicona en la aguja de ganchillo, no hay problema, que se saca bien. ¿Veis? Mirad. Voy enrollando y haciendo presión al mismo tiempo. Y ahora que estamos llegando al final, esta parte de aquí tiene que ir con bastante hasta el bordecito. Por eso estoy yo llena de pegamento. Por eso, porque llevo la silicona hasta el borde. ¿Vale? Y de aquí vamos acá. Y como le hemos sacado el exceso de tela de estar doblado, pues queda bien rematedito. Le colocamos una pinza, ¿veis? Que coja bien y ahí lo dejamos. La aguja lo que va a hacer es el agujero. Ahora vamos a hacer con la cinta esta. Esta cinta está hecha de la misma forma, pero con dos costuras. ¿Veis? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Yo ya tengo aquí algunas hechas. Mirad cómo se me agarra por el pegamento. Tengo aquí algunas hechas. Mirad. ¿Veis? ¿Veis cómo está? ¿Veis? La voy a colocar aquí para darme el tamaño, porque es un poquito más bajita que la de la presilla, pero queda bonito el contraste. Vamos a hacer otra igual, de la misma forma que hicimos con la presilla. Ahí. Y acá.
Y ahora sacamos de este y colocamos en este. Uy, vamos a colocar un poquito más. Y acá. Así, ¿veis? Ya está, ahí lo dejamos. Yo como adelante trabajo, aquí tengo las otras 4 presillas y del cordoncito este de los pantalones hice 9 y con esa 10. Vamos a empezar a montar la pulsera. Mi idea era, pues, mirad, sacamos ya que nos sobre, ¿vale? En este caso, antes que sobre, que falte. Acá. Y empezamos por la pieza que queramos. Vamos a empezar por una de estas. A ver si no me da jaleo. Al entrar, una de estas, una de estas. Podemos colocar una perlita. Volvemos a colocar una de estas y volvemos a colocar una de la presilla y miramos cómo queda. Pues yo creo que queda chulo. Madre mía, ven para acá. Este se está poniendo un poco especial. Lo vamos a abrir con la misma, mirad, con la misma aguja. Pasamos por el mismo sitio de donde estuvo. Y porque a veces con las pinzas, pues al pegar, pues queda un poco aplastaditas por la presión. ¿Veis? Ya está. Otra perla. Acá. Y anudamos. ¿Veis? Ahí queda. Vamos a darle un nudo. Y aquí pues otro nudo, le volvemos a cambiar las vueltas y un último nudo. Y este le damos doble, ¿veis? Acá. Ahí. Ahora, esto lo vamos a esconder. ¿Dónde? Pues dentro de una de las cuentas. Cortamos. Cortamos. Y le ponemos un poco silicona. ¿Veis? Así. Y pasamos la cuenta que mejor le
le venga. Ahí. Nos ayudamos de una puntita para empujar este nudo por el nudo y ya está. Con vaqueros, con la parte que nadie o casi nadie utiliza, una pulserita súper guay. ¿Bien? Así, ¿veis? Ahora esto está recién pegadito, lo mejor es no colocarlo y dejarlo que vaya secando bien y que se comporte. Sacamos los hilitos todos que puedan salir. Aquí mirar también, ¿veis? Y tenemos, si queremos más podemos hacer un collar con él, un collar. Si queremos solo de un color, también solo de un color. Mirad, aquí otro hilito. Ay, 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 ay. Ahí, así, perfecto. Y nada, con muy poco se hace mucho. Este caso de ser elástico, pues es más práctico de colocar y sacar. Nos vemos en otro episodio. Pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe a todos. Nos vemos. Chao.